Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 54, en el cual vemos los pasajes donde Jesús está en el lugar de Simón el fariseo. En el mensaje anterior estudiamos estos versículos desde la perspectiva de Simón, este fariseo que invitó a Jesús a su casa, y aprendimos varias lecciones de él y de sus actitudes. Para este mensaje vamos a ver al otro personaje que también nos deja muchas enseñanzas en estos pasajes, el cual es esta mujer de la que se nos habla en estos versículos. Y para ello invité a una hermana de la congregación, se llama Surit, y ella nos va a ayudar a entender un poco de todas estas grandes enseñanzas que nos dejó esta mujer y su forma de engrandecer al Señor. Bueno, mucho gusto. Y sí, como dijo Byron, ya se habló acerca de la parte de Simón, así que ahora vamos a hablar también de lo que nos enseña la mujer de esa historia. Y acá los versículos empiezan hablando de que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y el fariseo, pues es Simón, y los fariseos tenían como algo que los caracterizaba y era que ante el mundo, ante las personas, ellos debían de ser perfectos y muy rectos y sabían mucho así como de las leyes y demás. Entonces eran como muy grandes, ¿verdad? Entonces, ok, ya con ese contexto, ya ahora sí podríamos seguir. Dice, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y ok, ya luego ahí sigue lo que se vio la vez pasada, que fue la forma en la que actuó ese fariseo. Pero ya aquí terminando con lo de la mujer, yo creo que lo más marcado de esta historia es lo de lavar los pies, porque en el contexto de la historia era normal que a los invitados se les lavaran los pies al entrar, porque en la Biblia aparecen muchos ejemplos de que las personas debían caminar durante días, meses e inclusive hasta años para poder ir de un lugar a otro. Y esto no lo hacían en tenis, sino que debían de hacerlo en sandalias o inclusive descalzos. Y debían de pasar por arena, tierra y demás. Entonces sus pies estaban completamente sucios en el momento de llegar a donde fueron invitados. Y esto de lavar los pies de los invitados también era como un símbolo de que eran bien recibidos. Y aparte de que, bueno, era necesario, porque imagínense que inviten a 10 personas a la casa y que esas 10 personas estén con los pies así de sucios adentro de la casa. Entonces, pues sí, era muy necesario. Cosa que hoy en día, pues no entramos a una casa y hay alguien ahí esperando para lavarnos los pies, pero en ese lugar, en ese momento, sí era algo muy común. Y más adelante, en este capítulo, nos muestra que Simón no tuvo este detalle con Jesús. Y si esto era tan importante hacerlo con los invitados, ahora imagínense si Jesús llega a la casa de uno. Pero bueno, Simón no lo hizo. Y ahora con la mujer, ella para poder entrar a ese lugar tuvo que saber que no era bienvenida en la casa de Simón, porque como dije, los fariseos eran muy rectos ante las demás personas y debían de seguir manteniendo eso, pero eran muy hipócritas. Y como esa mujer era pecadora, ya sabía que a Simón no le iba a agradar para nada estar cerca de ella y muchísimo menos que entrara a su casa.
Y aún así, a ella no le importó. No le importó si iba a ser juzgada, no le importó si tal vez la echan de ahí, inclusive. A ella no le importó eso, porque ella tenía una necesidad tan grande de Jesús que entró para poder rendirse y humillarse delante de él, reconociendo que solo en Jesús iba a encontrar paz y tranquilidad. Y bueno, esto por sí solo ya era suficiente para ser perdonada por Jesús, pero ella hizo algo más, que fue lavar los pies de Jesús. Y acá se ve esa necesidad que tenía la mujer, porque yo me imagino esa escena de la mujer llorando y besando los pies de Jesús y me conmueve, porque se nota esa desesperación que tenía la mujer. Y además, lavar los pies de Jesús fue un acto de humillación increíble, porque este normalmente era el trabajo de los esclavos de las casas, porque creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener que estar lavando los pies de quién sabe cuántas personas que vienen caminando durante quién sabe cuántos días y de ahí estaría feo ese trabajo. Por eso se le daba a los esclavos y era algo inclusive como humillante. Y bueno, para mí esta historia o lo que hizo esta mujer es uno de los ejemplos más bellos de humillación que he leído en la Biblia, que no solamente se humilló con sus palabras, sino que, bueno, ahora que vemos el contexto, que ella haya lavado los pies de Jesús fue algo tan hermoso y de hecho hay canciones que hacen alusión a esta historia. Por ejemplo, una que se llama Perfume a tus pies, otra que se llama Derrama el perfume. Y esto es porque este pasaje, esta historia, marca mucho. Y de acá podemos sacar algo tan bello que es la muestra de que aunque seamos pecadores, solamente debemos acercarnos a Jesús con un corazón humillado y arrepentido verdaderamente, confiando en Él y en su bondad. Y Él, en su perfecto amor, Él nos va a perdonar y nos va a dar esa paz que esta mujer también estaba necesitando. Y qué tremendo mensaje que nos da esta simple acción que hizo esta mujer. Y volviendo a los personajes que vemos aquí, Jesús pudo leer los pensamientos de Simón. Vamos a ver que la palabra nos dice que aunque Simón estaba pensando dentro de sí, para sí, estaba pensando de forma despectiva acerca de esta mujer, Jesús tenía el poder de conocer estos pensamientos. Y vamos a ver ahora los versículos del 40 al 43. Jesús le dijo, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo rectamente a juzgado. Aquí Jesús está tratando de hablar al corazón de Simón. Jesús entendió que en el corazón de Simón estaba ese sentimiento de verse superior, de juzgar injustamente, pero él también pudo entender las palabras, aunque esta mujer no dijo nada. Jesús entendió por medio de lo que ella hizo, él entendió lo que ella le estaba diciendo. Ese acto de humillarse, de lavar los pies, de ungir con perfume, de utilizar su propio cabello para secar sus pies, todo este acto le estaba diciendo a Jesús
yo creo que tú eres capaz de limpiarme. Yo creo que tú eres mi salvador. Yo creo que tú me puedes cambiar. Todo esto que ella hizo sin palabras demostró mucho y Jesús también fue capaz de entender esto. Y entonces él viene y presenta esta especie de parábola porque no está exactamente señalado como una parábola. La parábola de los dos deudores es otra, pero esta es una pequeña parábola que igualmente tiene un gran mensaje. Para empezar, nos dice que un acreedor, una persona que ofrecía préstamos, tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Aquí nos está hablando de una diferencia entre una deuda y otra. Una deuda era más grande que la otra. Pero aquí, hermanos, tenemos que ver, para empezar, que las parábolas tienen muchísimo significado, pero también se prestan bastante para malinterpretaciones. Pero en el contexto en el que estamos hablando de el perdón de pecados. Aquí se nos está hablando en la parábola acerca de deudores, se está hablando acerca de dinero, pero por el contexto que tenemos, sabemos que estamos hablando de una deuda de pecado. Y este es un punto tal vez de confusión, de ok, estamos hablando de una deuda grande de pecado y otra no tan grande de pecado. ¿Será que hay pecados más graves que otros? Bueno, eso es un tema de discusión que posiblemente vamos a ver después, pero en este pasaje no es correcto enfocarnos en esto, en que si un pecado es más grave que otro, no estamos en esto, porque las dos personas tenían una deuda. Una persona que incumple con sus deudas, una persona que está debiendo, puede ser juzgada, puede ser encarcelada, ya sea porque deba muchísimo dinero o porque deba poco. En ambos casos es deudor. Así mismo pasa con el pecado. Nosotros no significa que la persona que lleva 30 años cayendo en un vicio de pecado tiene mayor deuda, tiene mayores problemas que aquella persona que solo ha cometido algunos pecados que no se consideran tan graves. No, no estamos hablando de esto, porque cuando cometemos pecados estamos ofendiendo a Dios y esto cambia completamente nuestra perspectiva, porque ofender a Dios, ofender al ser más grande, al ser supremo, al creador, al rey y señor de todas las cosas, es una ofensa imperdonable, impagable. Cada ofensa que nosotros le hacemos a Dios con nuestro pecado. Entonces, no tenemos que caer en eso de pensar, si yo estoy mal, pero no tan mal como otro, o pensar, yo estoy tan mal en consideración de otros. No, el pecado es pecado y el pecado nos condena y solo en el Señor hay salvación. Pero, ¿qué es lo importante? El venir al Señor en busca del perdón y ser conscientes de ese perdón de Dios. Justamente como lo hizo esta mujer. Ella se acercó a Jesús, le dio una ofrenda de adoración y ella sabía en su corazón que necesitaba el perdón de Dios. Y en ese mismo momento ella sentía que Jesús no la rechazaba, que Jesús la iba a perdonar y continuó ahí en su expresión de adoración a Dios. Ella estaba amando mucho al Señor, le estaba agradeciendo mucho al Señor porque sentía que de verdad Dios estaba pagando esa deuda, Dios la estaba limpiando, Dios la estaba salvando en ese momento. Simón, no pensemos en que, ok, Simón no tenía tanto pecado como ella, entonces por eso nos está hablando de eso la parábola, ¿no? La parábola nos dice en este sentido que Simón amaba muy poco al Señor. ¿Por qué? No porque tuviera poco o mucho pecado, simplemente porque él no era consciente de su pecado. Él no se arrepintió. Él no estaba presentándose delante de Jesús humillado. Entonces,
Él no podía amar al Señor, él estaba ahí al frente de Jesús viéndolo como si fuera cualquier otra persona, viéndolo como si fuera menos que cualquier otra persona porque le estaba faltando al respeto. Entonces él se perdió esa maravillosa oportunidad de recibir el perdón de Dios. No era que el Señor estaba hablando de que, ok, como ella es tan pecadora, entonces ella me va a amar mucho y tú no, tú eres más perfecto. Eso era lo que Simón quisiera escuchar, pero en realidad lo que Jesús le estaba diciendo es ella está conociendo lo maravilloso que es el perdón. Ella está sintiéndose libre en su corazón, en su espíritu, y tú estás aquí frente de mí sin llegar a cambiar nada, siguiendo igual como una piedra, con un corazón duro que no quiere cambiar, que no quiere aceptar que hay pecado en él. Qué tremendo, eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y continúa en los versículos del 44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Entonces ella entendía que necesitaba el perdón de Dios. Ella entendía que tenía una deuda. Ella no ignoraba su condición. Simón sí. Simón estaba engañado o estaba engañándose al mismo, pensando en que no necesitaba a Jesús. Ella lo entendió y por eso nació esta oración tan tremenda. Y en todo esto se nos está guiando a lo que vimos hace un tiempo, que es cuestión del contexto de ese tiempo, de la bienvenida que se le da a una persona cuando llega a una casa. Todo el protocolo, toda la etiqueta, Simón se la saltó con Jesús, se olvidó de que Jesús era alguien que merecía por lo menos un trato digno. Y al contrario que esta mujer que entendió que Jesús merecía el mejor de los tratos. Y continúan en los versículos del 47 al 50, donde dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este a quien que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí vemos la principal conclusión de esta pequeña parábola que hace Jesús, que él dice que los muchos pecados de esta mujer le son perdonados porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es tremendo, hermanos y hermanas, porque debe de identificarnos en nuestra actitud como hijos de Dios. Si en realidad en un momento Dios nos convenció a nosotros de pecado y nos acercamos a Jesús en búsqueda de ese perdón y lo recibimos, hermanos, eso es el gozo más grande que puede haber en la vida, porque es una oportunidad, es nacer de nuevo, es tener una vida eterna, es tener una esperanza que no se pierde, es tener un amigo fiel, es tener un padre que nos ama. Es un cambio total, recibir el perdón de Dios. Por eso, como cristianos, tenemos que caracterizarnos por amar mucho, porque entendemos que nos fue perdonada una deuda muy grande. Por eso, podemos amar mucho al Señor. Claro, obviamente, venir al Señor en esa adoración, buscarlo a Él, ofrecer nuestra vida a Él, darle lo mejor y también mostrar esto al mundo en esa actitud de servicio
que hizo esta mujer, porque ella nos dio un ejemplo también de servicio. Y obviamente, si amamos al Señor, también tenemos que amar a las personas por las que Jesús entregó para dar una oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda, dice la palabra. Entonces, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, tiene que enfocar su vida en amar mucho a Dios y a esas personas que Dios ama. Entonces, esto nos tiene que poner mucho a pensar en nuestra condición espiritual. ¿Estamos amando mucho? ¿Estamos amando poco? ¿Estamos de verdad agradecidos con Dios? ¿O pensamos que el Señor nos perdonó una deuda pequeñita? ¿Qué será eso que está pasando por nuestra mente? Hermanos, y si de verdad estamos así como Simón, el fariseo, si estamos en esa situación de que no sentimos nada por nadie, que somos indiferentes al dolor de otros, si no queremos buscar al Señor, si somos así de fríos como Simón, en nuestro corazón, corramos al Señor, corramos como lo hizo esta mujer, que no nos importe la opinión de otros, que no nos importe nuestro pasado, incluso nuestro presente. Si vamos a los pies del Señor, Él nos puede cambiar, como sucedió aquí. Y entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Y aquí tenemos un mensaje también bastante importante al final de estos versículos, donde las personas que estaban ahí viendo este momento tan maravilloso pensaron, ¿quién es este que también perdona pecados? Cuando escucharon a Jesús decirle a la mujer que sus pecados habían sido perdonados, porque según la Biblia, obviamente, solo Dios tiene el poder de perdonar pecados. Ningún hombre tiene el poder o el derecho o la autoridad para perdonar pecados. Pero Jesús aquí pronunció estas palabras. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús les estaba diciendo ahí mismo, yo soy Dios. Jesús estaba confirmando también su deidad en ese momento. Y esto es también un balde de agua fría para estos fariseos, porque también les estaba diciendo, ustedes no solamente están despreciando a un hombre, ustedes están despreciando a Dios. Y aquí comienza cada vez más a mostrarse Jesús con su poder para que los fariseos se quedaran sin argumentos para poder acusarlo. Él estaba mostrando su poder como Dios. Y así como él está mostrando su poder acá, tenemos que recordar esos pasajes tan maravillosos que nos dicen, Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, dice la palabra. Aquí Jesús está en sintonía con el Padre, mostrando misericordia a esta mujer, dándole esa oportunidad y también dándole ese mensaje a Simón para que se arrepienta. Hermanos, si hoy nuestra actitud en nuestro corazón no es como la de esta mujer, tal vez estamos como Simón, tal vez estamos fríos, pero el Señor nos está dando este mensaje, estamos escuchando este mensaje, que nos derramemos delante de Él como ese perfume que ella derramó, que le entreguemos todo a Dios, que le digamos, te necesito realmente. Pero este mensaje realmente es maravilloso, nos deja grandes enseñanzas. Gloria a Dios por su palabra. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Entonces suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.